Lo que no te enseñaron. Sobre David y Moisés. ¿Alguna vez te has preguntado si las historias que nos contaron de niños sobre los grandes héroes de la Biblia eran, digamos, un poco incompletas? ¿Qué pensarías si te dijera que el rey David, ese mismo David que con una honda venció al gigante Goliat, también dio órdenes para asesinar a personas desde su lecho de muerte? ¿O que Moisés, el profeta que con un simple gesto dividió las aguas del Mar Rojo, fue castigado con la muerte en el desierto por un arrebato de ira aparentemente menor? Estas no son teorías de conspiración de algún libro oculto, ni reinterpretaciones modernas. Para nada. Están ahí, escritas con tinta y papiro en la misma Biblia que probablemente tienes en casa, en tu mesita de noche o en la estantería. Lo que pasa es que, por alguna razón, casi nadie te las ha contado con todos los detalles. Hasta ahora, prepárate, porque hoy vamos a destapar algunas verdades que te harán ver a estos pilares de la fe de una forma completamente nueva. David y Moisés. Son nombres que resuenan en la mente de cualquiera que haya pisado una escuela dominical o que simplemente tenga una mínima familiaridad con las Escrituras. El pastorcillo que se transformó en el monarca más célebre de Israel. El bebé rescatado de las aguas que se convirtió en el liberador de toda una nación. Sus vidas, repletas de fe inquebrantable, actos de valentía sobrehumanos y milagros que desafían toda lógica, han sido narradas una y otra vez, a veces hasta el punto de la leyenda. Son las figuras que adornan cuadros, vitrales y lecciones para niños, siempre presentados como ejemplos impecables de virtud y obediencia divina. Pero, ¿qué sucede con esos pequeños detalles? ¿Esos pasajes que los sermones suelen pasar por alto? ¿O que simplemente se omiten en las versiones simplificadas para principiantes? Porque, seamos honestos, la Biblia no es un cuento de hadas. Es una crónica cruda y honesta de la interacción entre Dios y la humanidad, y eso incluye la humanidad en su forma más compleja, más falible. Resulta que, detrás de los versículos que con tanto fervor memorizamos y las imágenes idealizadas que atesoramos, se esconden episodios que definitivamente no aparecen en las láminas didácticas de la escuela dominical. Hoy no solo vamos a explorar 5 de esos momentos que la mayoría de los creyentes, quizás sin intención, pasan por alto. Más allá del morbo o la curiosidad, el objetivo es mucho más profundo. Queremos entender por qué la Biblia, en su sabiduría divina, decidió incluir estas historias tan incómodas. ¿Qué nos enseñan sobre la naturaleza de la fe, el liderazgo y, sobre todo, la naturaleza humana? Porque lo que revelan estos relatos es una verdad fundamental, que estos héroes de la fe eran pero tan humanos como tú y como yo. Personas con virtudes extraordinarias, sí, pero también con defectos profundos, con errores garrafales, con luchas internas que nos resuenan hasta el día de hoy. Y es precisamente en esa complejidad donde reside su mayor enseñanza y su más profunda conexión con nuestra propia experiencia. El rey David, más allá del slingshot. La historia de David es, en su versión más popular, casi un cuento épico de fantasía. Un humilde pastor, con una fe inquebrantable y una puntería prodigiosa, derrota a un gigante temible. Luego asciende al trono, unifica a su pueblo y establece un reino glorioso, bailando con júbilo ante el arca de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Esa es la narrativa que se nos graba a fuego, la imagen del David victorioso, el salmista inspirado, el líder intachable. Y sí, esa parte es absolutamente cierta y fundamental para entender su legado. Pero entre esos hitos gloriosos, entre el pastor y el rey, entre la victoria y el arrepentimiento, existen grietas en el mural. Episodios que, cuando los examinamos de cerca, no solo añaden matices a su personalidad, sino que cambian completamente nuestra percepción de este hombre legendario. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué significa realmente ser conforme al corazón de Dios cuando uno es capaz de actos tan cuestionables?
vamos a desentrañar esos secretos. Secreto Petro 1. El censo que costó 70,000 vidas. En 2 Samuel 24 y Primera Crónicas 21, encontramos uno de los pasajes más inquietantes y menos comentados del reinado de David. El rey decide hacer un censo de Israel. A primera vista, suena como una decisión administrativa perfectamente inocente, ¿verdad? Un censo es una herramienta para conocer la población, organizar el ejército, recaudar impuestos. ¿Qué podría haber de malo en eso? Pero el problema no era el censo en sí, sino el motivo detrás de él. La Biblia es clara. Dios ve esto como un acto de soberbia, de confianza en el poderío militar y la fuerza numérica de su reino, en lugar de confiar plenamente en él. Es un intento de David de cuantificar su propia grandeza, de medir su poder en términos humanos, olvidando que la verdadera fuerza de Israel residía en la fidelidad de Dios. Joab, su experimentado general, incluso intenta disuadirlo, advirtiéndole de las posibles consecuencias. Pero David insiste. Su orgullo, su ego, nublan su juicio. Y las consecuencias, ¡ay! Las consecuencias. Dios, en su justicia, le da a David 3 opciones de castigo, cada una más terrible que la anterior. 3 años de hambruna, 3 meses de derrota vergonzosa ante sus enemigos, o 3 días de una plaga devastadora. David, con el corazón encogido, elige la plaga, diciendo que prefiere caer en las manos de Dios que en las de los hombres, esperando quizás la misericordia divina. Pero la plaga no se detiene. En solo 72 horas, 70,000 personas mueren. 70,000 vidas barridas por una epidemia fulminante. Para ponerlo en una perspectiva más cercana, es como si en 3 días desapareciera la población entera de una ciudad mediana, borrada del mapa. Es una cifra escalofriante, una tragedia de proporciones épicas. La lección aquí es brutalmente clara. Incluso decisiones que parecen meramente administrativas o que nacen de un impulso de autoafirmación pueden tener consecuencias devastadoras cuando provienen de un lugar de orgullo y desconfianza en Dios. David, el mismo hombre que escribió «El Señor es mi pastor, nada me faltará», el que entonó salmos de profunda dependencia de Dios, fue aquí el responsable indirecto de la muerte de decenas de miles de sus propios súbditos. La Biblia no intenta suavizar este golpe, no minimiza la cifra, ni excusa a David. Al contrario, registra el número exacto de muertos y muestra a un David destrozado por la culpa, arrepintiéndose amargamente y clamando a Dios. No es la imagen del rey victorioso, invencible y sin tacha, que a menudo vemos en los pósters de la iglesia juvenil o en los libros de texto simplificados. Es un David falible, humano, que comete un error monumental con un costo inimaginable. Este episodio nos recuerda que la fe no nos exime de las consecuencias de nuestras malas decisiones y que el orgullo es una trampa peligrosa, incluso para los más piadosos. Secreto Prima 2. La familia real de telenovela. Después del asunto de Betsabé y Urías, que ya es una historia lo suficientemente escandalosa por sí sola, la vida familiar de David no mejora. De hecho, se convierte en un auténtico drama que, si fuera una serie de televisión, Netflix querría comprar los derechos de inmediato. Es una saga de traición, abuso, venganza y parálisis parental que te dejará boquiabierto. Todo comienza con Amnón, el primogénito de David, quien se obsesiona con su media hermana Tamar, una mujer hermosa. No es amor, es una fijación enfermiza. Con la ayuda de su primo Jonadab, Amnón simula una enfermedad para que David envíe a Tamar a cuidarlo. Una vez a solas, la seduce, la fuerza, la viola y luego, con una crueldad abyecta, la echa de su habitación, diciendo que ahora la aborrece más de lo que la había amado. Imagina el horror, la humillación, la destrucción de Tamar. Cuando David se entera de esta atrocidad, la Biblia dice que se enojó mucho. ¿Pero qué hace? Nada.
absolutamente nada. No hay justicia, no hay castigo para Amnón. David, el rey que era tan rápido en ejecutar juicios contra otros, el hombre de guerra que no temía enfrentarse a Goliat, se muestra extrañamente pasivo, paralizado. ¿Sería por su propia culpa con Betsabé, que le había robado la autoridad moral para juzgar a sus hijos? ¿Temor a desestabilizar su ya frágil familia real? La Biblia no nos da las razones, solo el hecho crudo de su inacción. Absalón, el hermano completo de Tamar, no olvida, no perdona. Espera 2 años. 2 años. 2 años rumiando la venganza, mientras su padre, el rey, sigue sin mover un dedo para vengar la deshonra de su hija. Finalmente, Absalón organiza una fiesta, y en medio de ella ordena a sus siervos que asesinen a Amnón. La venganza se consuma. Absalón huye y pasa 3 años en el exilio. Después de este tiempo, y gracias a la intervención de Joab, David permite que Absalón regrese a Jerusalén, pero lo ignora, se niega a verlo durante otros 2 años. 5 años de resentimiento acumulado, de un padre ausente emocionalmente, de un hijo que se siente despojado de su honor y su lugar. Estos 5 años de silencio y desprecio son el caldo de cultivo perfecto para la rebelión. Absalón, carismático y ambicioso, comienza a ganarse el corazón del pueblo y finalmente se levanta en armas contra su propio padre. La rebelión culmina cuando Absalón toma Jerusalén y en un acto de máxima humillación y desafío público, se acuesta con las concubinas de su padre en la terraza del palacio. Sí, la misma terraza desde donde David, años antes, había contemplado la ciudad, había visto a Betsabé y había concebido su propio pecado. La misma terraza donde, quizás, había compuesto salmos bajo las estrellas. Es una imagen devastadora. El rey ungido que danzaba con gozo ante el arca, ahora es un padre paralizado, incapaz de controlar a sus hijos, de proteger a su hija, y cuya pasividad ha sembrado la semilla de la destrucción familiar y la guerra civil. La Biblia no nos da excusas, simplemente registra cómo la inacción y la debilidad de David como padre, sumadas a sus propios pecados, desintegran su familia desde adentro, con consecuencias catastróficas para él, para sus hijos y para el reino. Es un recordatorio crudo de que incluso los más grandes líderes pueden ser terriblemente falibles en sus roles más íntimos. Secreto, Mara 3. Las últimas palabras que no fueron de paz. Llegamos a Primero Reyes 2. David, el gran rey de Israel, está en su lecho de muerte. Es el momento cumbre, el instante en que los grandes líderes suelen pronunciar sus últimas palabras, esas sentencias llenas de sabiduría, de inspiración, de bendiciones para la generación siguiente. Uno esperaría un salmo final, una invocación de paz, un consejo para amar al prójimo o confiar incondicionalmente en Dios. Pero lo que sale de los labios de David, en lugar de un mensaje de paz y reconciliación, es una lista de instrucciones muy específicas y bastante inquietantes para su hijo y sucesor, Salomón. Son órdenes que revelan un lado oscuro y calculador, una necesidad de asegurar que sus enemigos, o aquellos que lo habían agraviado, no tuvieran un final tranquilo. Primero le dice a Salomón sobre Joab, su leal pero a menudo implacable jefe militar: «Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los 2 generales de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a quienes mató. Derramó en tiempo de paz sangre de guerra, y puso sangre de guerra en su cinturón que ceñía sus lomos y en sus sandalias que calzaban sus pies. Actúa, pues, conforme a tu sabiduría, y no dejes que sus canas desciendan al Seol en paz». Joab había sido su mano derecha durante décadas, el hombre que le había mostrado una lealtad ciega, incluso cuando David cometía sus peores errores, como el asunto de Urías. Pero Joab también había actuado por su cuenta, asesinando a rivales políticos y militares de David. Ahora, en el final, David lo ve como un problema que debe ser eliminado, una amenaza potencial para la estabilidad del reinado de Salomón.
No hay perdón, no hay piedad, solo una fría orden de justicia. Luego, David se acuerda de Simei, hijo de Gera. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, de Bahurim, el que me maldijo con una maldición cruel cuando yo iba a Mahanaim. Mas él descendió a recibirme al Jordán, y le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo tengas por inocente, porque eres hombre sabio, y sabes lo que has de hacer con él, para que sus canas desciendan al Seol con sangre. Simei había maldecido a David públicamente, y le había arrojado piedras cuando huía de Absalón. En ese momento, David había prometido no matarlo. Pero ahora, en su lecho de muerte, David instruye a Salomón para que no olvide esa afrenta y se encargue de que Simei pague por su insulto. No hay perdón, no hay reconciliación, hay venganza, planeada y delegada desde el umbral de la muerte. Estas son, según la Biblia, las últimas palabras registradas de David. No es un salmo de esperanza, ni una bendición pastoral. Son instrucciones precisas para asegurar que sus enemigos y aquellos que lo habían agraviado no tengan un final cómodo. Es profundamente humano, sí. Es comprensible, dada la brutal política de la época y la necesidad de asegurar la sucesión de su hijo. Pero definitivamente no es el santo poeta, el dulce cantor de Israel que tenemos enmarcado en nuestras casas o idealizado en la mente. Es un hombre que, incluso en el final de sus días, lucha con el deseo de justicia personal, quizás disfrazado de necesidad política, sobre la misericordia. Nos muestra que la santidad no es la ausencia de luchas internas, sino la constante batalla por alinear el corazón con los caminos de Dios, una batalla que David libró hasta su último aliento. Si David, el rey elegido por Dios, el hombre de su propio corazón, tuvo estos momentos oscuros y estas facetas tan complejas, ¿qué podemos esperar del profeta que habló con Dios cara a cara? Nos movemos ahora al desierto, a la arena abrasadora y al silencio infinito, donde Moisés, el libertador de Israel, también enfrentó sus propios demonios, y donde un momento de ira, un instante de desobediencia, cambió el curso de su destino para siempre, sellando su futuro y el de toda una generación. Parte 2. Moisés, el profeta que no entró. Moisés. Solo su nombre evoca imágenes grandiosas. El bebé milagrosamente rescatado de las aguas del Nilo, el príncipe egipcio criado en la corte del faraón, el pastor solitario que se encuentra con la zarza ardiente, el hombre que con su vara parte el mar rojo, el legislador que asciende al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos directamente de la mano de Dios. Su historia es la epopeya por excelencia de la liberación, la narrativa fundacional de un pueblo. Es el modelo de profeta, de líder y de intermediario entre Dios y la humanidad. Pero, al igual que David, la vida de Moisés no es una línea recta de santidad y perfección. Hay 2 episodios cruciales en su biografía que, cuando se entienden en su totalidad, no solo añaden una profundidad asombrosa a su personaje, sino que cambian completamente la forma en que deberíamos verlo. Nos revelan un Moisés más vulnerable, más impulsivo y, en última instancia, más relatable en su humanidad. Secreto, Jorza 4. El asesinato que nadie menciona. En Éxodo 2, la narrativa bíblica nos presenta a un Moisés de 40 años, ya un hombre hecho y derecho, criado con todos los privilegios de la corte egipcia. Pero, a pesar de su estatus, su corazón está con su pueblo, los hebreos esclavizados. Un día, mientras observa sus labores forzadas, ve a un egipcio golpeando brutalmente a uno de sus hermanos hebreos. Es una escena de injusticia flagrante, un abuso de poder que enciende la ira en el corazón de Moisés. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Moisés no intercede pacíficamente, no busca la justicia a través de los canales legales. En un acto impulsivo y violento, miró a todas partes y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Este es el primer acto registrado de Moisés como adulto. No es la acción calculada de un futuro libertador, ni la intervención divina de un profeta. Es un arrebato de ira, un acto de justicia personal que termina en asesinato y encubrimiento. El hecho de que se asegure de que no haya testigos demuestra que no es un acto de valentía moral pública, sino un crimen pasional, una violación de la ley, incluso si su motivo era proteger a su pueblo. Al día siguiente, la ironía es cruel. Moisés intenta mediar en una disputa entre dos hebreos, y ellos, en lugar de aceptar su autoridad, le responden con una pregunta que lo golpea como un rayo. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? La noticia ya se había extendido. El secreto no era tan secreto. El faraón se entera del incidente y la vida de Moisés corre peligro. Ante esta amenaza, Moisés huye. Pasa los próximos 40 años de su vida como un fugitivo, un pastor en el desierto de Madián, cuidando ovejas para su suegro Jetro. Este episodio es absolutamente crucial, no solo por la acción en sí, sino por lo que explica más tarde. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, Moisés responde con una serie de excusas, la más famosa. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No es falsa modestia. Es el grito de un hombre que sabe que su pasado como asesino lo convierte en el mensajero menos indicado, el más desacreditado, para representar a un Dios de justicia y santidad. Los 40 años en el desierto no solo fueron un tiempo de exilio, sino de profunda reflexión, de humillación, de confrontación con sus propios demonios. Fue allí, en la soledad, donde se despojó de la arrogancia principesca y aprendió la paciencia y la dependencia que necesitaría para liderar a un pueblo rebelde. Dios no elige a los perfectos, perfecciona a los que elige, incluso a aquellos con un pasado manchado de sangre. Secreto 5. El golpe a la roca que selló su destino. Después de 40 años de vagar por el desierto, de lidiar con un pueblo quejumbroso, de presenciar milagro tras milagro y aún así ver la incredulidad, llegamos a Números 20. El pueblo vuelve a quejarse, esta vez por la falta de agua en Cades. La sed era real, la desesperación palpable. Dios, fiel a su promesa, le dice a Moisés y a Aarón: toma la vara y reúne la congregación y háblales a la roca a vista de ellos, y ella dará su agua. Una instrucción simple, directa, milagrosa. Solo habla a la roca. Pero Moisés, en un momento de frustración y agotamiento acumulado, hace algo diferente. La Biblia lo describe. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, y brotó mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. El agua fluyó, el milagro ocurrió. La gente bebió. Pero Dios, inmediatamente después, les dice a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué pasó aquí? A primera vista, parece una desobediencia menor, un detalle insignificante. El agua brotó, pero el error de Moisés fue mucho más profundo que una simple desobediencia. Al golpear la roca en lugar de hablarle, Moisés no solo desobedeció una instrucción específica, sino que deshonró a Dios de varias maneras. Representación de Dios, al golpear con ira y al decir: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? Moisés actuó como si él y Aarón fueran la fuente del milagro, no Dios. O peor aún, representó a Dios como un ser impaciente y colérico, en lugar de uno que obra por su palabra. Falta de fe. Al no confiar en que la simple palabra de Dios a través de Moisés sería suficiente, mostró una falta de fe en el poder de Dios o en su propia capacidad como portavoz. Santificación de Dios. El mandato era santificarme delante de los hijos de Israel. Esto significaba mostrar la absoluta santidad, autoridad y poder de Dios de una manera que inspirara reverencia.
La ira y el golpe de Moisés empañaron esa imagen. La severidad del castigo, no entrar en la tierra prometida, parece desproporcionada para lo que muchos considerarían una pequeña falta. Pero para Dios y para el liderazgo de Moisés era fundamental. Moisés era el líder por excelencia, el que había hablado con Dios cara a cara, el que conocía los caminos de Dios como nadie. A un líder de esa estatura se le exige un estándar más alto. Su error no fue solo personal, fue una falla pública en la representación de Dios ante toda la nación. Imagina el peso de este conocimiento. Durante los últimos meses de su vida, Moisés sabe que cada paso que da es un paso que lo acerca al final, pero no a la recompensa final. Él, el libertador, el que sacó a Israel de Egipto, no pisaría la tierra de la promesa. Desde la cima del monte Nebo, Dios le permite verla, toda la tierra prometida, extendiéndose ante sus ojos. Pero no puede entrar. Muere en las afueras de la promesa, enterrado por Dios mismo en un lugar que nadie ha encontrado jamás. Es una tragedia personal profunda, un recordatorio sombrío de que incluso los más grandes servidores de Dios pueden cometer errores con consecuencias permanentes y que la obediencia, incluso en lo pequeño, es fundamental. Si hasta ahora has descubierto algo que te ha hecho ver a estos héroes de la fe de una forma completamente diferente, si tu mente se está abriendo a una nueva comprensión de la Biblia, entonces espera a ver cómo estos episodios tan humanos y a veces dolorosos se conectan con nuestras propias luchas y nuestras propias imperfecciones. Esto es solo la punta del iceberg. Y si quieres más videos que exploren lo que la Biblia realmente dice, sin filtros ni edulcorantes, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos descubrimientos. Tu viaje de fe está a punto de volverse mucho más profundo y fascinante. Parte 3. Conectando las historias. La humanidad de los héroes. Aquí está la verdad más poderosa, lo que a menudo se nos escapa en la búsqueda de modelos perfectos. David y Moisés no son héroes a pesar de estos momentos oscuros y de sus profundas imperfecciones. De hecho, son héroes, y sus historias son tan relevantes para nosotros hoy, precisamente porque la Biblia no los edita. La Escritura no busca convertirlos en figuras de yeso, en santos intachables sin una sola mancha. Al contrario, los deja allí, expuestos en toda su humanidad, rotos, complejos, impulsivos, orgullosos, a veces ciegos a sus propios errores. Y es en esa honestidad brutal donde reside su mayor poder y su capacidad para inspirarnos. Pensemos en David. Después de la plaga del censo, un evento que le costó 70,000 vidas, David no se esconde ni se desentiende. En un acto de profunda contrición, compra el campo de Araúna el Jebuseo, el lugar donde el ángel del Señor detuvo la plaga. Es allí donde construye un altar y ofrece sacrificios. Y ese mismo lugar, años después, se convertiría en el sitio donde su hijo Salomón construiría el majestuoso templo de Jerusalén, la casa de Dios. De un acto de orgullo devastador, David, a través del arrepentimiento y la obediencia, planta la semilla del lugar más sagrado de su nación. Su fracaso se convierte, irónicamente, en el fundamento de su mayor legado espiritual. No es que el pecado sea bueno, sino que Dios, en su soberanía, puede redimir incluso las consecuencias de nuestros peores errores. Y Moisés, después de ser desterrado por el asesinato del egipcio, pasa 40 años en la soledad del desierto, cuidando ovejas para su suegro. Es en esa aparente insignificancia, en ese exilio autoimpuesto, donde se despoja de la arrogancia de la corte egipcia. Es en esa soledad cuidando animales donde aprende la paciencia inmensa, la humildad y el liderazgo pastoral que necesitaría para guiar a 2 millones de personas, a menudo quejumbrosas y rebeldes por otros 40 años, a través de un desierto implacable. Su fracaso juvenil lo prepara para su destino divino.
El mensaje que estas historias nos gritan, un mensaje que a menudo se ahoga en nuestra cultura de la perfección, no es sé perfecto o fracasarás. No es que debamos aspirar a la impecabilidad para ser usados por Dios. El mensaje es mucho más esperanzador y liberador. Incluso en tus peores momentos, incluso después de tus caídas más estrepitosas, tu historia no ha terminado. Dios todavía puede usarte, todavía puede obrar a través de ti, y tus errores pueden, paradójicamente, ser el catalizador para un crecimiento más profundo y una mayor dependencia de Él. David nunca deja de ser el rey elegido por Dios, incluso cuando su familia se desmorona en un torbellino de incesto y asesinato. Moisés nunca deja de ser el profeta que habla con Dios cara a cara, incluso cuando su ira y su desobediencia lo excluyen de la tierra prometida. Su identidad fundamental no se anula por sus errores. Lo que sí cambia es cómo ellos mismos y nosotros entendemos la gracia, la justicia y el propósito divino en medio de la imperfección humana. La Biblia nos muestra que la grandeza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de levantarse una y otra vez con la ayuda de Dios, a pesar de ella. Estas historias, tan crudas y a veces tan difíciles de digerir, no están en la Biblia para escandalizarnos. No están ahí para que los señalemos con el dedo y digamos, mira qué malos eran. Para nada. Están ahí porque necesitamos ver con una claridad meridiana que los grandes de la fe, los pilares de nuestra herencia espiritual, lucharon con los mismos demonios, las mismas tentaciones, las mismas frustraciones que nosotros enfrentamos cada día. El orgullo de David, esa necesidad de cuantificar su fuerza, no es muy diferente de nuestra propia necesidad de controlar, de confiar en nuestras posesiones, en nuestra inteligencia, en nuestra propia fuerza, en lugar de descansar en Dios. La ira de Moisés, esa explosión de frustración después de décadas de lidiar con la ingratitud y la rebelión, no es muy distinta de nuestras propias explosiones cuando estamos agotados, cuando sentimos que nadie nos escucha, cuando la presión es insoportable. Sus luchas son nuestras luchas. Sus caídas son un espejo de nuestras propias debilidades. La diferencia, quizás, es que sus historias están completas. Podemos ver el arco entero de sus vidas, cómo sus errores los llevaron a momentos de profunda crisis, pero también cómo esos mismos momentos a menudo dolorosos se convirtieron en catalizadores para un cambio radical y una dependencia más profunda de Dios. David, después de la plaga del censo, aprende a confiar no en su ejército, sino en la misericordia de Dios, y esa lección lo lleva a construir el altar que luego sería el templo. Moisés, después de golpear la roca y ser condenado a no entrar en la tierra, acepta su destino con una dignidad asombrosa y dedica sus últimos días a preparar y comisionar a Josué, asegurando la continuidad del liderazgo y la promesa de Dios para su pueblo. Él, que no pudo entrar, se convierte en el puente para que otros sí lo hagan. Estas narrativas nos enseñan que la fe no es una armadura que nos hace invulnerables a los errores, sino un camino que nos permite, a pesar de ellos, seguir caminando. Nos muestran que Dios no busca la perfección, sino la honestidad, el arrepentimiento y un corazón dispuesto a seguir aprendiendo y confiando en Él, incluso cuando las consecuencias de nuestros actos son duraderas. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros, que a menudo nos sentimos indignos o demasiado imperfectos para ser usados por un Dios santo. Entonces, ¿qué hacemos con estas historias? Con estos secretos que revelan la humanidad, a veces cruda, de David y Moisés. ¿Las escondemos porque no encajan con nuestra imagen limpia, pulcra y a veces un tanto ingenua de los héroes bíblicos? Todo lo contrario. Las abrazamos, las estudiamos, las integramos en nuestra comprensión de la fe, porque nos recuerdan una verdad fundamental y liberadora. La fe no es para los perfectos. La fe es para los humanos rotos, para los que tropiezan, para los que cometen errores monumentales, pero que, a pesar de todo, siguen caminando.
siguen buscando a Dios, siguen arrepintiéndose, siguen creyendo en su misericordia y su propósito. David nunca deja de ser el rey, el ungido de Dios, el antepasado del Mesías. Moisés nunca deja de ser el profeta que habló con Dios cara a cara, el libertador de Israel. Pero ambos deben vivir con las consecuencias de sus decisiones, y es precisamente en esas consecuencias, en la humildad que éstas imponen, donde encuentran una relación más profunda, más auténtica, con el Dios que no los abandona, incluso cuando ellos fallan estrepitosamente. Él es el Dios de la segunda, tercera y milésima oportunidad, el que usa a los imperfectos para cumplir sus planes perfectos. Su fidelidad es la verdadera constante, más allá de nuestras fallas. Ahora te toca a ti. Después de escuchar estas historias, ¿qué personaje bíblico te gustaría que exploráramos en profundidad? ¿Qué figura crees que tiene un lado menos conocido, una faceta que merece más atención y un análisis honesto? Cuéntamelo en los comentarios aquí abajo. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este video te hizo ver la Biblia de una forma diferente, si te inspiró a buscar una fe más auténtica y menos idealizada, por favor, compártelo con alguien que necesita recordar que incluso los grandes de la fe fueron, ante todo, profundamente humanos. Hasta la próxima, exploradores de la verdad.